Sí, buenos días, muchas gracias y un saludo a su audiencia. Muchas gracias por estos minutos aquí al aire de LB12, Félix. Bueno, le contemos a la gente por qué se conmemora cada 4 de enero el Día Internacional del Código Braille. Se conmemora porque el 4 de enero de 1809 nació Louis Braille, ¿sí? En Francia, París, al sudoeste de París, en una villa que se llama Compiègne, en 1809. De allí se lo toma como ese día del nacimiento, el natalicio de Luis, como el código, como él inventó el código Braille, apareció su versión en 1827, su primera versión del código. Murió muy joven, Louis Braille, muy joven justamente hoy, un 6 de enero, pero de 1852 a los 43 años de tuberculosis. Toda su vida estuvo abocado a la investigación de la comunicación de las personas con discapacidad visual. No tuvo oportunidad Louis Braille de ver su gran invento porque en esa época el código Braille fue rechazado por la comunidad científica europea. Ajá. Porque aducía que segregaba a las personas con discapacidad visual utilizando este código Braille, porque existía en esa época el alto relieve, que es las letras del abecedario, pero en relieve en tinta. En cambio el código es un código alternativo, una transcripción alternativa de ese sistema de lectoescritura en tinta. Bien, bien. Bueno, la historia de Braille por ahí como repitiendo la de otras personalidades, ¿no? Que en su momento, en su contexto, no fueron reconocidos y después con los años sí lograron ese reconocimiento tan merecido, ¿no? Exactamente, después en esa época, aún así que la comunidad científica lo rechazó, él siguió escribiendo. Sus primeros libros fue un compendio de la gramática de lengua francesa, un libro de historia francesa, y él lo mismo seguía escribiendo, claro. De todas maneras, más allá que le habían prohibido. Pero después, cuando él fallece en 1852, a los 4 o 5 años, recién es aceptado y se empieza a difundir en todo el mundo el código Braille. Bien, bien, perfecto. Félix, acá en el ámbito de la provincia de Tucumán, ¿cuántas escuelas hay con el método Braille? En la escuela, la única escuela de gestión pública que hay en toda la provincia de Tucumán es la escuela Luis Braille, que cito en Alcina y Buenos Aires, aquí en Capital. Es la única escuela, la escuela ya tiene este año va a cumplir sus 106 años, ¿sí? Es la pionera en el norte argentino, es la escuela de la modalidad de educación especial que pertenece al sistema educativo de la provincia, que es la escuela más antigua de educación especial. Antes las personas con discapacidad visual del norte argentino venían a estudiar acá, en la escuela, porque no había otra escuela. Bien. Y aquí después en Tucumán, la escuela más antigua es la Próspero García, que es la escuela de sordos. Pero nosotros somos los primeros en discapacidad visual. Y somos los primeros que hicimos, siempre marcando una historia dentro de lo que es trabajar con las personas con discapacidad visual. Fuimos los primeros en integrar un alumno con discapacidad visual a fines de la década del 60. Qué bueno. Buen día, Mel Caneda lo saluda. Buen día. Consultarle y quizás también dejar un mensaje a la sociedad para tener en cuenta cuáles son las dificultades más importantes que presentan las personas ciegas y nosotros cómo podríamos colaborar en ese sentido en su día a día, ¿no? Andando en la calle, si nos cruzamos, en la situación cotidiana, ¿no? Bueno, cuando ustedes vean a una persona con discapacidad visual, siempre hay que anticiparse, saludarlo y preguntar qué es lo que necesita o a dónde quiere ir, y preguntarle si quiere, porque no todos se guían del brazo o del hombro. Entonces preguntarle a la persona con discapacidad visual o baja visión, porque están los de baja visión que usan bastón verde, preguntarle si quiere que lo tomen del brazo o que él se quiere tomar del hombro de la persona para que lo guíe. Y siempre tratar de utilizar coordenadas exactas y un lenguaje descriptivo, no un lenguaje visual, para que la persona se pueda orientar mejor. Pero siempre es preguntar primero qué es lo que necesita, y si no necesita, la persona le va a decir que no, que está esperando otra persona o no necesita ayuda. Eso es lo primordial. Y de las barreras que usted habla, en lo que sí hay que seguir trabajando, que se respeten las ordenanzas que hay, las legislaciones que hay, se las tiene que respetar cuando uno camina por cualquier ciudad, no solamente San Miguel Tucumán, sí. Por los obstáculos que hay en las veredas. Se tiene que ser un control más riguroso en ese sentido.
Pero eso se lo puede trabajar y se va avanzando. A comparación, por ejemplo, yo ya llevo 32 años que perdí la visión a los 18 años, Sí. y de los 32 años que llevo transitando por distintos lugares de Tucumán, sí hubo un gran avance en esto, ¿no? En los obstáculos. Pero no solamente para las personas con discapacidad visual, uno cuando habla de obstáculos es para todos, para personas ancianas, para personas motriz, baja visión, para todos. Lo más difícil es esto de concientizar las barreras en las personas, la mirada que tienen las personas, ¿sí? Siempre a las personas hay que mirarlo no como a la persona con discapacidad, sino como personas que somos también como cualquier otro ciudadano activo, partícipe de esta sociedad. Por supuesto. Esa es la barrera más difícil, el desconocimiento o la falta de empatía, eso es lo más difícil de trabajar. Pero nosotros lo hacemos todos los años de la institución, de la Escuela Especial Luis Braille, no solamente los actos importantes que tenemos como el bastón blanco, el bastón verde, sino siempre estamos articulando con muchas otras instituciones para difundir todos los servicios que nosotros brindamos en la institución, y esta es una manera de difundir y concientizar. Y también ustedes, que siempre lo están haciendo, y le agradezco a la radio, a ustedes, a todos los distintos que componen la radio y que siempre se están comunicando con nosotros, y de una forma también hoy que ustedes están haciendo de difundir y concientizar cómo se debe trabajar con las personas con discapacidad visual. Bien, bien. Félix, y bueno, digo, durante la vida allí en el ámbito de la educación, después, bueno, van creciendo las personas, y a la hora de la inserción laboral, ¿se encuentran con algún obstáculo o las cosas cambiaron y hoy sí tienen la posibilidad de las personas que son ciegas insertarse en la vida laboral en forma normal? Sí, fue cambiando, porque en lo que es la década del 70, la década del 80, la década del 90, costaba muchísimo una persona con discapacidad visual. Aparte, las personas con discapacidad visual tenían solamente, algunos, muy pocos, terminaban el secundario y ingresaban al ámbito público, ya sea por una resolución, un decreto o por el 4% laboral. Después, cuando se empezó a abrir las puertas, hay muchos de las personas con discapacidad visual que son profesionales, no solamente docentes, claro, sino también son abogados, psicólogos. O sea, se va abriendo el campo, y esto nos permite también poder estudiar y poder tener una oportunidad más para el acceso laboral. Pero también esto va acompañado con la mirada política, el estado político, que sí fue cambiando en el sentido, porque de pronto aquí en Tucumán, por ejemplo, en la repartición de salud, hay muchas personas con discapacidad visual, tanto ciega como baja visión. Después tenemos el Poder Judicial, a donde concursan, que también hay muchas personas con discapacidad visual a través de un concurso e ingresan. En el ámbito educativo también hay muchas personas con discapacidad visual. En esa época, en la década del 90, 80, había una sola persona con discapacidad visual que había terminado sus estudios y ingresado. Había otras que habían ingresado, pero por resolución del 4% laboral. Claro. Ahora cada vez vamos ingresando más educación, por mérito, sea por padrón, nombrado por como corresponde, y cada vez somos más ingresando profesores de educación especial. Y en muchos ámbitos también van ingresando, en la repartición policial. En un momento, en el 2004, ingresaron 30 personas con discapacidad visual, 9 personas con discapacidad visual, 5 sordos, hipocúsicos y el resto motrices. Esto no sucede en otras provincias. Yo charlando con amigos que conozco, tanto en Córdoba como Santiago, en Salta, ingresan muchos chicos. Cuesta al principio, pero cada vez es más accesible y hay más, porque siempre y cuando nosotros siempre decimos que las personas, los chicos ingresan a la secundaria y tienen que seguir estudiando, que nos va a servir, vamos a tener más oportunidades estudiando para poder ingresar a una gestión pública o gestión privada. Félix, la matrícula de la Escuela Especial Luis Braille, ¿cuántas personas asisten allí? Nosotros recibimos alumnos de los 3 años hasta más de 60 años. Tenemos varios servicios y la matrícula total en esa franja etaria que le acabo de nombrar somos 154 alumnos. Bien. Estaba pensando mientras escuchaba atentamente lo que decía también, y bueno, uno imagina que por ahí las personas no videntes lógicamente desarrollan otro tipo de sentidos, ¿no? Y se me vino a la cabeza lo que pasó en alguna oportunidad, me parece que fue acá en Tucumán, en donde una persona que le gustaba mucho el fútbol no vidente, la llevaron a la cancha y el que estaba al lado le iba relatando todo. Pero digo, cómo también a pesar de no tener la visión, pero bueno, a través de los sentidos van captando todo, ¿no?
Claro, se llama compensación. Nosotros perdés la visión, en mi caso que tengo ceguera adquirida, y hay otros chicos que nacen ciegos, que es distinto, van adquiriendo y compensando, ¿no? Nosotros vamos compensando lo que perdimos, o sea, utilizamos los otros sentidos. Esto es lo que vos marcás de ir a la cancha de fútbol y que alguien te retransmita o te renarre lo que está sucediendo en la cancha, o nosotros, por ejemplo, escuchar la radio. También nos imaginamos más como la radio, que con el relato en partido es muy descriptivo, para nosotros nos sirve muchísimo, pero tener esa vivencia en la cancha sí, una vivencia muy linda, pero ahora la tecnología para nosotros se nos abrió un campo mucho más grande, no solamente en lo cotidiano, sino también en lo laboral y en la parte cuando uno va a estudiar, que no existía en la década del 90. Nosotros hoy por hoy tenemos una infinidad de recursos de lectores de pantalla, en el celular, muchas aplicaciones en el celular que nos permite, por darte un ejemplo, nos permite, ayuda que podamos poner un billete y lo va leyendo, lo va escaneando y nos puede decir qué denominación es. Ahora salió otra aplicación que es, por ejemplo, para hacer una descripción de la persona, de los rasgos generales. O sea, hay muchas aplicaciones que nos están sirviendo a nosotros para poder estar más cerca y tener una idea de la parte visual, lo que sucede alrededor nuestro. Esto no lo teníamos, esto va avanzando y esto nos favorece inclusive para estar más incluidos todos estos dispositivos que nos permiten mucho más la accesibilidad. En cambio, en la década del 90 nosotros, en mi caso, cuando tuve que estudiar, ¿yo qué utilizaba? Cassette, pizarra y punzón para escribir, tomar datos. Cassette, la grabadora común, pero ahora tenés grabadora digital o el mismo celular, y son distintos lectores de pantalla, el prócer, todos son dispositivos de lectores de pantalla que nos sirven para poder estudiar. Y justo iba a preguntar con respecto a eso, cómo ha ayudado la tecnología y también una consulta, me ha tocado compartir con amigos con discapacidad visual, que quizás, no sé si esto se dará habitualmente o no, pero hay a veces una resistencia, por ahí quizás los más jóvenes, a utilizar, no sé si todo el tiempo braille, quizás se vuelcan más por las cuestiones tecnológicas, lectores de pantalla, etcétera. ¿Esto es así o no? Porque no nos olvidemos, como dije, los jóvenes son igual que cualquier otro joven, miremos que son adolescentes, más allá de la discapacidad que pueda tener uno. Pero si vamos a analizar cuál es, porque muchas veces esto se confunde mucho, que la tecnología viene a reemplazar todos los dispositivos tecnológicos. Escuché por ahí, no, ya no sirve, ya el código braille no sirve. No, sí, hay una gran diferencia, porque todavía en Argentina, en una parte, nadie se alfabetizó con un recurso tecnológico, hablando de un niño que nace ciego. Bien. Para alfabetizar un niño, sí o sí necesitamos el recurso que es el código braille, un recurso alternativo de transcripción alternativa de ese sistema único, universal, que es de la en tinta y de lectura en tinta. Ahí el código braille se transforma en un sistema, porque es un sistema único para esa persona ciega. En cambio, cuando el alumno o alumna ya fue alfabetizado en tinta y va perdiendo la visión o tiene el pronóstico de quedar ciego, aparece el código braille como un recurso alternativo, ya está alfabetizado. Ahora, depende de la edad, si resulta que fue alfabetizado y está un niño en 3er grado y le cuesta aprender el código en 4º grado, aparecen los dispositivos lectores de pantalla, que también es válido ese recurso. Todos los recursos son útiles, depende cuál es más accesible en ese momento y para qué niño o alumno que lo va a ir aprendiendo. Hay veces que hay un recurso que lo aprende más rápido que el otro. Entonces, si yo aprendo con un recurso accesible, tecnológico, por ejemplo, el celular, ¿y por qué no el celular? Ese niño ya fue alfabetizado en tinta y está bueno. Bien. Pero no es que lo está reemplazando el código, ojo, ¿no? Y hay otros que quedan en adolescente y resulta que les gustó aprender más el código y no el recurso tecnológico. También está bueno. Y después sí, es importante que lo aprendan lo tecnológico también. Totalmente. Félix, ha sido muy amable por esta comunicación telefónica con LB12, que tenga buen día. Muchas gracias a ustedes, buen día, muchas gracias. Hasta luego. Ahí hablamos con Félix Paz, director de la Escuela Especial Luis Braille.